Buenos días, esto es Estadística Descriptiva, sesión 105. En la clase de ayer estuvimos viendo las medidas de dispersión o variabilidad para datos no agrupados. En el día de hoy vamos a ver las medidas de dispersión o variabilidad para datos agrupados. Compartimos pantalla. Tenemos acá esta tablita que es la que vamos a desarrollar. Vamos a borrar esto. Entonces, en la práctica nos van a dar una tabla con dos columnas, igual que en el examen. Nos van a dar una tabla con dos columnas y esa tabla debemos llenarla. ¿Cómo se llena esa tabla? Lo primero que hacemos, agregamos una columna que se llama FA menos. Una columna que se llama FA menos. Es acumular de arriba hacia abajo. Inicio con el 5. A 5 le sumo 18, son 23. Le sumo 42, son 65. Le sumo 27, son 92. Y le sumo 8, son 100. Luego hay que agregar otra columna que se llama punto medio o XI, como usted le quiera llamar. Punto medio o XI, el punto medio de la clase de 60 a 62 es 61. El punto medio en la segunda clase es 64. En la tercera clase, 67. En la cuarta clase, 70. En la otra clase, 73. Me imagino que todo el mundo sabe acumular y me imagino que todo el mundo sabe buscar el punto medio. Luego, me dice que debo multiplicar cada frecuencia por el punto medio para poder encontrar la media aritmética. Entonces, vamos a ir resolviendo por parte. Vamos a resolver esto. 5 por 61. 5 por 61 da 305. 18 por 64 da 1152. 42 por 67 da 2814. 27 por 70, 1890. Y 8 por 73, 584. Cuando hago la sumatoria, me da 6.745. Entonces, el siguiente paso es empezar a resolver lo que me piden. Cuando usted lleva la tabla hacia ese nivel, empieza a resolver. Aquí me piden que calcule el rango interfractil. En datos agrupados, el que se calcula es rango interfractil, que viene siendo el rango entre dos medidas de posición. Aquí se calcula el rango entre dos medidas de posición. Me dice que calcule el rango entre decil 2 y percentil 70. Entonces, primero calculo el decil 2 y después calculo el percentil 70.
Usted sabe que para calcular el decil 2, lo primero que debo hacer es poner esto un poquito más grande para que lo puedan ver mejor. Lo primero que debo hacer es buscar la posición. La posición se busca de K es igual, para datos agrupados, N por K entre 10. La N vale 100, el total de datos son 100. La K, el que estoy buscando es el decil 2, vale 2. Y se divide entre 10 porque es un decil. Si multiplico N, que son 100, por 2, me da 200. Entre 10, la posición me da 20. Ese 20 de posición, yo busco en FA menos aquí, ¿qué número es seguido del 20? ¿El 5 le sigue al 20? No. ¿El 23 le sigue al 20? Sí. Entonces yo sombreo esa área. Sombreo esa área. Vamos a ponerlo amarillo. Límite inferior. El límite inferior es el 63. Límite inferior, 63. Posición, la posición me dio 20. Menos el FA menos anterior. El anterior al 23 hay un 5. Pongo 5. Dividido entre la frecuencia, que es 18, y multiplicado por el intervalo de clase, que 63 menos 60 da 3. Entonces aquí está el resultado. Aquí está el resultado. Si yo digo $20 menos 5 me da 15, por 3, 45, entre 18 me da 2.5. Entonces, al 63 le sumo 2.5, me da 65.5. Ahí queda resuelto el decil 2. El percentil 70 se calcula de la misma forma. Percentil 70, N vale 100, N vale 100, la K vale 70, y como es un percentil, se divide entre 100. 100 por 70 da 7000, entre 100 da 70. La posición 70 se busca donde dice FA menos. ¿Qué número le sigue al 70? ¿El 5? No. ¿El 23? No. ¿El 65? No. ¿El 92? Sí. El 92 es el número que le sigue al 70. Entonces ese número lo sombreamos. El límite inferior es el 69. Límite inferior, 69. Posición, dio 70. El anterior al 92 es el 65. La frecuencia, 27. Y el intervalo va de 3 en 3. Con esos datos, calculamos el percentil 70. Ahí están los datos.
ahí calculamos el percentil 70, decimos que 69 pasa igual, el 70 le resto el 65, me da 5, 5 por 3, 15, entre 27, me da 0.55. Y si al 69 le sumamos 0.55, da 69.55. Entonces ya tengo las dos medidas de posición. Tengo el decil 2 que dio 65.50 y tengo el percentil 70 que dio 69.55. El rango interfractil es al mayor, que es 69.55, le resto el menor, que es 65.50. Mírenlo acá, y el resultado me da 4.05. Ese es el resultado final de ese ejercicio, en este ejemplo. Ahí está el resultado final. Rango interfractil es igual, los 69.50 que me dio el percentil 70, menos los 65.5 que me dio el decil 2, y el resultado final es 4.05. Es el punto A de la tabla. El punto B dice, desviación media para datos agrupados. Para calcular la desviación media, primero se busca la media aritmética, siempre lo he dicho. Paso 1 de calcular desviación media es calcular la media aritmética primero. Primero se calcula la media aritmética. Para calcular media aritmética para datos agrupados, se suma la sumatoria de XI por FI entre N. XI viene siendo el punto medio. Se multiplica por FI, que es la frecuencia, y se divide entre N, que es la cantidad total de datos. Entonces, ya en la tabla tenemos este valor hecho. Aquí multiplicamos XI por FI, nos dio 6.745, y para calcular la media lo dividimos entre esos 100, que es el total de datos, 6.745 entre 100, y el resultado es 67.45. Ya eso es algo que usted sabe porque lo hizo en el primer parcial. Ahí lo tiene. ¿Qué es la desviación media? Para calcular la desviación media, después que tenemos la media aritmética, debemos hacer esta fórmula. Desviación media es igual sumatoria de cada punto medio, restarle la media aritmética y luego multiplicarlo por FI. A cada punto medio le restamos la media aritmética y luego lo multiplicamos por FI. Eso es lo que tenemos que hacer, y al final dividimos entre N, que N vale 100. Entonces ya tenemos la media, que es 67.45. Entonces, lo que hacemos aquí en la tabla es, a cada punto medio le restamos la media, que es 67.45. 67.45. Vamos a iniciar con el primero. Al 61 le restamos 67.45. Vamos a ver. 61 menos 67.45 me da en valor absoluto 6.45. Al 64 le restamos 67.45, me da 3.45. Al 67 le restamos
67 le restamos, ¿cuánto es la media? 67.45 y da 0.45. La otra dice, a 70 le resto la media, que es 67.45, y da 2.55. Y a 73, por último, le resto la media, que es 67.45, y me da 5.55. Ahora, cada desviación de esa, tenemos que multiplicarla por FI. Cada una de esas se multiplica por FI. El primer FI es 5. 5 por 6.45 me da 32.25. $18 por 3.45 me da 62.1. 42 por 0.45 me da 18.9. 27 por 255 me da 68.85. Y 8 por 5.55 me da 44.4. Si yo hago esa sumatoria, me da 226.5. Y ese valor, 226.5, dividido entre 100, eso se llama desviación media. Repito, 226.5 que me dio la sumatoria, entre el total de datos que es 100, se llama desviación media. Ya encontré la desviación media. 226.5 entre 100 me da 2.265, que es la desviación media. La otra medida que me piden es la varianza para datos agrupados. La fórmula de la varianza es esta. S cuadrado, eso significa varianza, es igual sumatoria de a cada punto medio le resto la media, lo elevo al cuadrado y luego lo multiplico por FI. Y al final lo divido entre n menos 1. Esa es la fórmula de la varianza para datos agrupados. Me voy a mi tabla y esos valores los tengo calculados. Me dice que estos valores que yo tenía aquí, el 6.x, cada punto medio menos la media aritmética, que son estos, punto medio menos la media aritmética, dice que yo debo elevarlo al cuadrado. 6.45 al cuadrado me da 41.6025. 3.45 al cuadrado me da 11.9025. 0.45 al cuadrado me da 0.2025. 2.55 al cuadrado me da 6.5025. Y 5.55 al cuadrado me da 30.8025. Ahora, cada valor de eso debo multiplicarlo por FI para poder encontrar la varianza. Digo, 41.6025 por FI, que es 5, me da 208.0125. El segundo valor, 11.9025 por 18, que el FI, me da 214.245. La siguiente dice 0.2025 por 42, me da 8.55. La siguiente dice 6.5025 por 27 me da 175.5675. Y la última dice
30.8025 por 8 me da 246.42. Hago la sumatoria cuadrática y me da 852.75. Para encontrar varianza, simplemente divido ese valor, 852.75, entre la cantidad de datos menos 1. 100 menos 1 es 99. Divido entre 99 ese valor y ya tengo la varianza. Si divido el valor entre los 99, ahí tengo la varianza. Ahí tengo los valores. Divido 852.75 entre 99, que es n menos 1, y me da 8.6136. Esa es la varianza. La otra medida se llama desviación estándar. Y la desviación estándar es simplemente sacar raíz cuadrada a la varianza. Yo le saco la raíz cuadrada al 8.6136 y ya eso se llama desviación estándar. Se calcula muy rápido y fácil. 2.9348 raíz cuadrada de 8.6136. Da eso. 2.9348. Y la última medida se llama coeficiente de variación, que simplemente es dividir la desviación estándar entre la media aritmética y se multiplica por 100. Y siempre da un porcentaje, 4.3510% en este caso. Entonces, eso es todo lo que usted debe saber para su segundo parcial y para completar la práctica 4.1 que usted tiene que resolver. Sería bueno que llene la práctica en esta semana, llene la práctica 4.1 para que el viernes, cuando volvamos a encontrarnos, ya usted tenga un poco de dominio sobre eso y si tiene cualquier duda, yo poder aclararla. Ya el fin de semana que viene dejamos abierto el sábado, dejo abierto el segundo parcial para que empiecen a tomarlo, ¿ok? Segundo parcial va a tener medida de dispersión para datos no agrupados, que es eso que está ahí, y medida de dispersión para datos agrupados también. Eso va a tener. Va a tener rango interfractil entre dos medidas de posición. Va a tener buscar cuartiles, deciles y percentiles para datos no agrupados. Entonces eso es lo que va a tener el parcial. El parcial viene siendo esta práctica entera y la primera parte de la práctica 3.1 de la medida de posición. 3.2 creo que es. La primera parte de la práctica 3.1. Entonces voy a abrir, si tienen preguntas, pueden hacerla, la que quieran. Ahí está la medida de posición para datos agrupados. Preguntas. Preguntas. Según veo, ya yo le envié la práctica. Yo le envié la práctica ayer. Lo que tienen que ponerse a hacerla. Eso es todo. Ok. Entonces, si no hay más nada, no hay pregunta, vamos a pasar la lista entonces. Pasamos la lista.